Un candado. Un simple candado oxidado era lo único que separaba el presente de un pasado sepultado 2 veces. Una, bajo tierra. Y otra, bajo el peso del olvido y la negligencia. Estamos en el cementerio de la Recoleta. Y el sonido que escuchan es el sonido de la historia siendo forzada a abrirse. Frente a la bóveda número 3 del sector 9, espera Pilar O'Gorman. 7 generaciones la separan de la mujer del retrato, Camila. La joven de la alta sociedad porteña cuyo nombre quedó grabado a fuego en la crónica argentina por un amor que se atrevió a desafiarlo todo. Un amor que la llevaría frente a un pelotón de fusilamiento. La puerta se abre y lo que revela es desolador. El tiempo y el abandono han hecho su trabajo. Humedad, derrumbes, saqueos. Un caos de polvo y escombros. ¿Qué buscan aquí? Buscan los restos de Camila. Buscan la verdad material de una leyenda. Para entender por qué este momento es tan importante, debemos viajar 177 años atrás. A la Buenos Aires de Juan Manuel de Rosas. Buenos Aires, 1845. Camila O'Gorman tiene 20 años. Es hija de una de las familias patricias de la ciudad. Culta, soñadora, y según cronistas como Adolfo Saldías, dada a lecturas que estimulan la ilusión hasta el devaneo. Una joven que sentía que el círculo social que le imponían era demasiado estrecho. En las tertulias de su casa, conoce a Uladislao Gutiérrez, el nuevo cura de la parroquia del Socorro. Es joven, tucumano, y sobrino de un gobernador aliado de Rosas. Fue su propio hermano, seminarista, quien lo introdujo en la familia. Entre ellos nace una pasión imposible. Un secreto que crece en el corazón de la sociedad rosista, donde la moral pública es un arma política. No quieren reprimirlo. No pueden. Y en la madrugada del 12 de diciembre de 1847, toman una decisión que sellará su destino, huyen juntos. Su plan es llegar a Brasil, pero el dinero no alcanza. Se detienen en Goya, Corrientes. Adoptan nombres falsos, Máximo Brandie y Valentina de San. Allí, lejos de Buenos Aires, fundan la primera escuela del pueblo. Por un breve momento, son felices. Viven su amor con una libertad que jamás habían conocido. Pero en Buenos Aires, el escándalo estalla como una bomba. El propio padre de Camila, Adolfo O'Gorman, denuncia a su hija ante Rosas, pidiendo un castigo ejemplar para que no se precipite en la infamia. La iglesia clama al cielo, escandalizada. Y los enemigos de Rosas, desde el exilio, afilan sus plumas. Sarmiento, en Chile, escribe sobre la horrible corrupción de las costumbres y acusa a Rosas de no hacer nada. Mitre, desde Bolivia, inventa que las familias extranjeras temen por la virtud de sus hijas. La fuga de Camila y Uladislao deja de ser un asunto privado. Se convierte en una crisis de Estado. En una fiesta en Goya, un cura irlandés reconoce a Uladislao. La denuncia es inmediata. Son arrestados, separados y enviados de vuelta al cuartel de Santos Lugares. El epicentro del poder de Rosas. En el interrogatorio, Camila es desafiante. Declara que ella fue la principal promotora de la fuga y que su conciencia está tranquila. Uladislao, sabiendo lo que se avecina, ruega por la vida de su amada, recordando un detalle crucial: Camila está embarazada. Rosas está atrapado. Su propia hija, Manuelita, amiga de Camila, le ruega clemencia. Pero la presión de la iglesia, de su partido y de sus opositores es inmensa. Pide un dictamen a sus juristas, entre ellos, Dalmacio Vélez Sarsfield. La respuesta es unánime: la pena de muerte. Ni el embarazo detiene la sentencia. Antes de llevarla al banquillo, un sacerdote le da a beber agua bendita. Un bautismo simbólico y macabro para el hijo que no nacería. El 18 de agosto de 1848, Camila O'Gorman, de 23 años, y Uladislao Gutiérrez, de 25, son fusilados juntos. Enterrados bajo un sauce en el mismo lugar de la ejecución. La hipocresía no tardaría en llegar. Sarmiento, el mismo que pedía un castigo, escribiría tras la caída de Rosas sobre el bárbaro tirano que hizo fusilar a la bella Camila. La historia, como siempre, la escribían los vencedores. De vuelta en 2024, el peso de esa historia llena el aire húmedo de la Recoleta. La presencia del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sorprende. Pero él mismo lo aclara: su interés es como historiador. Su tesis fue, irónicamente, sobre personajes de esta misma familia.
Pero dentro de la bóveda no hay respuestas fáciles. Las urnas que logran sacar son de familiares fallecidos en el siglo XX. El subsuelo, donde según los documentos de 1852 deberían estar los restos de Camila, es inaccesible por el peligro de derrumbe. La incógnita persiste. ¿Cómo identificarla, si la encuentran? Carolina Cordero, experta que trabajó en la identificación de los soldados de Malvinas, da una clave escalofriante: si están los huesos, deberían estar las marcas de los disparos. Para Pilar, este es solo el primer paso. Su lucha es por la restauración, por declarar la bóveda patrimonio histórico, por darle un lugar digno a la memoria de una mujer que, como dice el historiador de arriba, rompió con los cánones del patriarcado, del control del obispado y de Rosas. Fueron valientes. La bóveda se cierra otra vez. El misterio de los restos de Camila sigue guardado bajo llave. Pero hoy, después de décadas de silencio, su historia ha sido desenterrada una vez más, demostrando que hay ecos del pasado que, por más que intenten silenciarse, se niegan a desaparecer.